energía y me va a proveer de energía, inicia con la glucosa, que luego alimenta el ciclo de Krebs con el piruvato para poder terminar generando los ATP necesarios para el desarrollo de mi metabolismo. Pero cuando no tenemos glucosa en nuestro organismo, es necesario rutas alternas que me provean de glucosa para el desarrollo de las funciones de las células, de algunos órganos y de algunos sistemas. Uno de esos métodos alternativos para la generación de glucosa, ¿sí? Métodos alternos, viene a ser la gluconeogénesis. Dentro del organismo, ustedes ya han visto en las semanas anteriores que existen rutas que van a generar catabolismo y rutas que van a generar anabolismo. Primero catabolizamos para luego anabolizar. La gluconeogénesis corresponde al grupo de rutas anabólicas. Significa que ella va a generar moléculas con las cuales yo voy a trabajar. Pero para generar moléculas ella necesita de tener metabolitos con qué trabajar. Es como cuando se va a construir una casa, necesito tener ladrillos, cemento para poder construir esa casa. Lo mismo sucede con la gluconeogénesis. Cuando ella tiene muchos metabolitos, tiene mucho ATP, tiene mucha presencia, dice de repente, de enzimas, tiene mucha presencia, entonces ¿qué es lo que hace? Se suprime la glucólisis y empezamos con la gluconeogénesis. La gluconeogénesis tiene un fin. Su finalidad es generar glucosa 6-fosfato y almacenarla como glucógeno, ¿correcto? Y almacenarla como glucógeno en el hígado. Pero si la necesidad es muy grande, esa glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa libre y es trasladada hacia la sangre para que viaje hacia los tejidos que lo necesiten, ¿correcto? Entonces, va a generar glucosa 6-fosfato, pero por la necesidad puede generar glucosa libre. Entonces vamos a tener, dice, en la ruta gluconeogénica, que básicamente en su nombre, gluco hace referencia a glucosa, neo nuevo y génesis generador. Es una forma nueva de generar energía. Entonces vamos a tener que va a hacer uso de varios metabolitos distintos a los carbohidratos. Vamos a tener entonces que esta ruta metabólica va a servir para aquellos tejidos que necesitan un aporte continuo de glucosa. Y dentro de esos tejidos que necesitan aporte continuo de glucosa tenemos al cerebro, ¿correcto? Tenemos al cerebro como principal, dice, órgano que necesita el suministro de glucosa para continuar desarrollando sus funciones. Y también tenemos al eritrocito, que va a utilizar la glucosa como un combustible. Recordemos que el eritrocito no cuenta con mitocondria, ¿correcto? No cuenta con mitocondria, así que tiene que abastecerse de otras fuentes de energía. Entonces tenemos al cerebro y al eritrocito como principales, dice, zonas que necesitan del aporte continuo de glucosa. El consumo de glucosa por el cerebro diariamente es de 120 gramos por día. El organismo necesita 160 gramos por día. Las reservas de glucosa con las que podemos contar nosotros en el organismo aparecen en los líquidos corporales y aparecen como glucógeno. Como líquidos corporales tenemos nosotros 20 gramos y como glucógeno 190 gramos. Las reservas directas de glucosa solo son suficientes para abastecernos de energía por 24 horas. Un solo día nos abastecen de energía. Significa que en periodos largos en los cuales no vamos a comer, vamos a tener inanición, hay necesidad, dice, absoluta de los sistemas para abastecerse de glucosa. Y entonces en esos momentos se empieza a trabajar la gluconeogénesis, ¿correcto? Y nosotros, por ejemplo, de día, nuestro organismo está constantemente suministrándose de materia prima, como son los alimentos, por consecuencia lo que tenemos activado es la glucólisis y por ende el ciclo de Krebs. Pero en la noche, cuando vamos nosotros a descansar, los niveles de insulina bajan y por consecuencia los niveles de glucagón se elevan. Y al elevarse los niveles de glucagón hay una señalización directa de quinasas que van a generar, dice, que la glicólisis se frustre. Y entonces empiece a cobrar importancia la gluconeogénesis. Es por eso que la última comida del día, ¿qué hora debe ser? Máximo a las 8 de la noche. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, vamos a tener nosotros el suministro, dice, de glucosa como una necesidad. La gluconeogénesis, que es la síntesis de glucosa a partir de precursores que no sean hidratos de carbono. ¿Quiénes pueden ser esos
precursores. Puede ser el lactato, que lo obtenemos nosotros del músculo. Puede ser de los aminoácidos, que lo obtenemos de la degradación de proteínas. Puede ser del glicerol, que lo obtenemos nosotros de la hidrólisis de los triglicéridos. ¿Correcto? Estos tres son precursores de gluconeogénesis. El lactato lo obtenemos a través del proceso glicolítico en el músculo. Cuando la glicólisis es muy alta, escasea la fosforilación oxidativa, porque recuerden que la glicólisis es un proceso anaeróbico. Un proceso anaeróbico por un esfuerzo grande en el músculo me va a generar grandes cantidades de lactato. Pero el lactato es un metabolito muerto en el sistema. Como lactato no puede ingresar. Así que es transportado hasta el hígado y transformado en piruvato, para que pueda ingresar a otras rutas metabólicas. Los aminoácidos de la degradación de las proteínas, algunos de ellos en sus transformaciones consecutivas con sus reacciones biosintéticas, algunos de ellos ingresan a la ruta del ciclo de Krebs y otros ingresan a la ruta de la gluconeogénesis. Y el glicerol, que se genera por hidrólisis, es ingresado previa fosforilación al proceso gluconeogénico. ¿Correcto? Entonces, la gluconeogénesis se va a abastecer, dice, con metabolitos que puedan llegar a ser transformados o convertidos en piruvato u oxalacetato, a ese nivel. Vamos a tener precursores gluconeogénicos que se convierten a piruvato, o bien también pueden ingresar en cualquier parte de la vía si se transforman en oxalacetato o dihidroxiacetona fosfato. Vamos a tener nosotros, por ejemplo, el glicerol, que es fosforilado y genera glicerol 3-fosfato, luego es transformado en dihidroxiacetona fosfato y a ese nivel ingresa dentro de la ruta gluconeogénica. Podemos tener el lactato, que proviene del músculo, la alanina, que también proviene del catabolismo muscular, otros aminoácidos gluconeogénicos que ingresan a nivel de piruvato, que pueden ingresar a nivel de oxalato. Y de otras rutas metabólicas también puedo tener aporte de oxalacetato, que se inserta en la vía de la gluconeogénesis para terminar formando glucosa. ¿Correcto? El lactato como precursor gluconeogénico. Durante los ejercicios vigorosos, cuando hay mucho ejercicio fuerte, el músculo esquelético empieza a quemar mucha glucosa. Entonces tenemos grandes cantidades de trabajo de glicólisis y se cierra el trabajo del ciclo de Krebs. Al generar mucha glicólisis voy a tener la formación de mucho lactato y por consecuencia voy a tener yo que ese lactato transformarlo, dice, para poder realizar trabajo metabólico. La formación del NAD reducido en el proceso glicolítico, dice, ¿no? Esa formación de NAD proviene de la glicólisis. En cambio, la regeneración del NAD oxidado por el metabolismo aeróbico comprende la estructura del ciclo de Krebs de la cadena respiratoria celular. Nos vamos a tener siempre un NAD oxidado y siempre un NAD reducido. Ese NAD reducido va a hacer que el piruvato generado en el proceso glicolítico a través de la lactato deshidrogenasa genere el lactato. Ahora, si vemos nosotros acá hay una gradiente, que es la gradiente de energía libre de Gibbs. La gradiente de energía libre de Gibbs es el valor que nos va a decir cuánto trabajo útil puedo hacer. Y nos va a marcar si una reacción es reversible o si una reacción es irreversible. Los valores negativos me van a indicar que la reacción es irreversible. Por lo tanto, la generación de lactato está favorecida. Por eso es que generamos lactato que va al torrente sanguíneo y luego viaja hasta el hígado para nuevamente volver a transformarse en piruvato. ¿Correcto? Entonces, les indiqué que el lactato era un punto muerto y por consecuencia debe transformarse en piruvato en el tejido hepático. Otro precursor de la gluconeogénesis viene a ser el glicerol. Cuando nosotros ingestamos grasas, el organismo las descompone a través de las lipasas, viajan hacia el intestino y en el intestino se absorben, circulan a través de kilomicrones. Esos kilomicrones transportan grandes cantidades de triglicéridos. Esos triglicéridos son hidrolizados por las lipasas, se liberan los ácidos grasos que van al sistema a transformarse en acetilcoenzima A. Y producto de esa hidrólisis generamos al glicerol. Ese glicerol se fosforila por acción de la glicerol quinasa para formar el glicerol 3-fosfato. Ese glicerol 3-fosfato es automáticamente oxidado por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa y tenemos la dihidroxiacetona fosfato. Lo tenemos acá en la secuencia, acá aparecen fórmulas. La glicerol quinasa
transforma en glicerol 3-fosfato. Y luego ese glicerol 3-fosfato a nivel de la membrana mitocondrial, ¿sí, no? A través de la membrana mitocondrial, donde está alojada la enzima glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, se transforma en dihidroxiacetona fosfato. Pero también hay una enzima idéntica a nivel citosólico. Así que a nivel citosólico también lo puede transformar en dihidroxiacetona fosfato. Y luego incorporarse al proceso de la gluconeogénesis para generar glucosa. ¿Correcto? Muy bien. Cuando hablamos de aminoácidos, cuando hablamos de aminoácidos vamos a tener que cuando nosotros catabolizamos proteínas se genera un conjunto de aminoácidos de la dieta. Estos aminoácidos de la dieta van a servir como precursores para generar nuevos aminoácidos o para generar nuevos cetoácidos. En su cascada de reacciones los aminoácidos terminan generando, por ejemplo, la fenilalanina y tirosina termina generando fumarato. La estructura de la isoleucina, de la metionina y de la valina terminan siendo succinil coenzima A. La estructura de arginina, glutamina, glutamato, histidina y la estructura de la prolina terminan siendo cetoácidos que se incorporan dentro de la estructura del ciclo de Krebs. Estos precursores van directo al ciclo de Krebs. El aspartato y la asparagina pueden generar en su ruta de síntesis oxalacetato, que se puede incorporar al ciclo de Krebs según la demanda o que se puede incorporar a la gluconeogénesis. La estructura de alanina, cisteína, glicina, serina, treonina y triptófano terminan en su proceso de metabolismo generando piruvato. Ese piruvato puede insertarse al ciclo de Krebs según la necesidad o puede ir a la estructura de la gluconeogénesis. Por eso decíamos que son precursores también para el ciclo de para el proceso de la gluconeogénesis. No es un ciclo sino una cascada. Entonces tenemos nosotros la estructura de los aminoácidos. Entonces, 3 precursores no carbohidratos que me van a generar para la síntesis de glucosa. ¿Dónde encontramos localizado el trabajo de la gluconeogénesis? El trabajo de la gluconeogénesis lo tenemos centralizado prácticamente en el hígado. 90% de la gluconeogénesis se desarrolla en tejido hepático. El 10%, según algunos textos, se desarrolla en el riñón. Hay otros textos que consideran la microvellosidad intestinal también como una zona donde se trabaja gluconeogénesis, pero en cantidades muy pequeñas. ¿Correcto? Entonces, 90% dice el hígado, 10% el riñón. ¿Para qué? Porque necesitamos nosotros abastecer de glucosa a ciertas zonas de nuestro organismo, al cerebro, al músculo y al corazón, al músculo cardíaco. Aunque también el músculo cardíaco está diseñado para trabajar con otros metabolitos, ¿no? Y por eso ahorra, dice, el proceso de gasto de glucosa. ¿Con qué metabolito trabaja? Porque está que me mueve la cabeza, sí. ¿Con qué otro metabolito trabaja el tejido cardíaco? ¿Qué es capaz de metabolizar? Es capaz de metabolizar lactato, ahorrando la ruta, dice, de consumo de glucosa, ¿correcto? Entonces vamos a tener nosotros la estructura de la gluconeogénesis que se genera en hígado y riñón, que genera glucosa que va hacia la sangre para abastecer cerebro y músculo esquelético o músculo cardíaco según lo necesite o según la necesidad del organismo. La gluconeogénesis en hígado y riñón dice ayuda a mantener los niveles de glucosa y por consecuencia mantener el equilibrio energético dentro del organismo. Esta es la ruta que tenemos nosotros de la gluconeogénesis. Lo vamos a ver de manera general y vamos a ver sus secuencias según sus estructuras y luego vamos a pasar a ver parte por parte de la estructura de la gluconeogénesis que sea importante, ¿sí? Vamos a ver nosotros en la estructura de la gluconeogénesis que esta se va a iniciar primero en la mitocondria. El piruvato procedente, dice, de las zonas o de otras zonas de metabolismo ingresan directamente a la mitocondria. Este piruvato que ingresa a la mitocondria primero es carboxilado por la piruvato carboxilasa y se transforma en oxalacetato, ¿correcto? Con consumo de ATP. Se genera oxalacetato con consumo de ATP. Ahora, el oxalacetato dentro de la mitocondria es impermeable a la membrana mitocondrial, significa que no puede salir. Para que ese oxalacetato salga, es transformado por una malato deshidrogenasa mitocondrial en malato. Una vez que es transformado en malato, es expulsado de la mitocondria. ¿A través de qué?
Por la misma enzima. Es expulsado de la mitocondria a través de una lanzadera malato-aspartato, ¿correcto? Entonces, a través de una lanzadera malato-aspartato, saca el malato de la mitocondria y lo bota hacia el citosol. Una vez que el malato esté en el citosol, es nuevamente, dice, atacado por una malato deshidrogenasa citosólica y transformado en oxalacetato, ¿correcto? Transformado en oxalacetato. Y una vez que está ya en el citosol, ese oxalacetato es atacado por una fosfoenol piruvato carboxilasa quinasa, ¿correcto? Es atacado y se genera el fosfoenol piruvato, ¿correcto? Como ya revisamos. Y se genera el fosfoenol piruvato, ¿correcto? Se genera el fosfoenol piruvato, que entra directamente a la cadena de la gluconeogénesis. Fíjense, ahí hay una enzima, la fosfoenol piruvato carboxiquinasa. ¿Quién hace la expresión génica de esa enzima para que se produzca? ¿Quién activa su expresión génica? ¿Quiénes son los reguladores de glucólisis y de gluconeogénesis de pasadita? ¿Quiénes son los reguladores? ¿Quiénes se encargan de regular glucólisis y gluconeogénesis en el organismo? ¿Quién se encarga de regularlo? Lo regula la insulina y lo regula el glucagón a nivel hormonal, ¿correcto? La insulina es una hormona proteica señalizadora de expresión génica de la mayor cantidad de proteínas en la glucólisis. Significa que la insulina manda producir las enzimas necesarias para la glucólisis. ¿Correcto? No, ese es otro tipo de control. Estamos en hormonal todavía. La insulina manda a la expresión génica, señaliza la expresión génica, es decir, la producción de las enzimas de la glucólisis. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Pero la insulina, ¿no?, también, dice, trabaja conjuntamente o en forma contraria con el glucagón. ¿Sí? ¿Correcto? El glucagón hace lo contrario que hace la insulina. ¿Correcto? Muy bien. Correcto. Entonces, vamos a tener nosotros la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, que nos va a generar la estructura del fosfoenol piruvato. ¿Correcto? La primera parte que tenemos. ¿El glucagón inhibiría la producción de El glucagón favorece la gluconeogénesis. La primera parte de las secuencias que les indiqué se generan a nivel de la matriz mitocondrial y las otras a nivel del citosol. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuántas moléculas de piruvato ingresan? Ingresan 2, puesto que la glucosa que voy a obtener tiene ¿cuántos átomos de carbono? 6, y el piruvato solamente tiene 3. Entonces, esto se repite por 2, ¿correcto? Vamos a tener acá que en la parte de ingreso de piruvato lo podemos obtener directamente del lactato que proviene del catabolismo del músculo, no de la glicólisis en el músculo. Glicólisis, porque el catabolismo implica aminoácidos. Y tenemos algunos aminoácidos que se incorporan en la ruta como sal, acetato, y tenemos en esta secuencia el glicerol que se incorpora como dihidroxiacetona fosfato. Una vez que estamos en fosfoenol piruvato, hemos pasado de piruvato a oxalacetato, de oxalacetato a malato, y luego de malato a malato citosólico, y luego de malato citosólico a oxalacetato, y luego a piruvato. Ya estamos acá, fosfoenol piruvato. Se han consumido 2 ATPs y se han consumido 2 GTPs, 2 moléculas altamente energéticas. Significa que el costo de energía de la gluconeogénesis es alto, es mucho más alto que el de la glucólisis. Sin embargo, su funcionalidad, dice, es muy importante. Por lo tanto, está compensado el gasto energético. Vamos a tener nosotros el fosfoenol piruvato. Por acción de una enolasa, se hidroliza y me genera el 2-fosfoglicerato. Ese 2-fosfoglicerato, por acción de una mutasa, me genera el 3-fosfoglicerato. Luego el consumo de ATP
y me genera por acción de una quinasa, que es la fosfogliceroquinasa, 1,3 bifosfoglicerato. Y luego vamos a tener nosotros la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, que consume NAD reducido para poder tener el gliceraldehído 3-fosfato. Y se libera fósforo inorgánico. Y cada vez que se libera un PI, ¿qué cosa es? ¿Cómo es? Usted dice fósforo inorgánico. ¿Cómo es? Este PI, dice, ese fósforo inorgánico, dice, ¿cómo es su estructura? ¿Cómo es la estructura del ATP? El ATP tiene 3 grupos fosfatos. Tiene su parte compleja, un O, un O, un O, un O, un P. Un O, un O, un O, un O, un P. Un O, un O, un O, un O, un P. Tiene 3 grupos fosfatos. Cuando se rompe, un fosfato es el que sale. Entonces, este fósforo inorgánico que ustedes ven aquí como PI, realmente es un PO4. Sino que para no estarlo escribiendo, le colocamos PI. Correcto. Entonces, tenemos la salida, dice, de fósforo inorgánico. Ahora, este ATP con esta piruvato carboxilasa, este ATP con esta fosfoglicerato quinasa, requiere la presencia de un metal. ¿De qué metal requiere? Requiere la presencia de magnesio. ¿Sí? El magnesio es un cofactor. Sin magnesio no trabaja. ¿Correcto? Muy bien. Cuando ya estamos a este nivel gliceraldehído 3-fosfato, tenemos una isomerasa que lo puede transformar ¿en qué? En dihidroxiacetona fosfato. Es decir, ¿cuántas moléculas de gliceraldehído 3-fosfato tenemos? 2. Una se puede transformar ¿en qué? En dihidroxiacetona fosfato. Fusionarse con la que queda de gliceraldehído 3-fosfato y a través de un aldolazo formar ¿qué cosa? Fructosa 1,6 fosfato. Esa fructosa 1,6 fosfato se hidroliza con una fructosa 1,6 bifosfatasa para generar fructosa 6 fosfato. Esta por acción de la fosfoglucosa isomerasa, glucosa 6 fosfato, y esta se hidroliza por la glucosa 6 fosfatasa en glucosa. Pero les indiqué que la gluconeogénesis produce glucosa 6 fosfato. Y su finalidad de la glucosa 6-fosfato es almacenarse como glucosa. ¿Cuándo sale liberada como glucosa? Cuando hay necesidad. Cuando los tejidos necesitan glucosa y no hay glucosa circulante. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esta glucosa 6-fosfato se acerca a la membrana del retículo endoplasmático, en donde tenemos posesionada la glucosa 6-fosfatasa. Ella está en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, la glucosa 6-fosfato se acerca y automáticamente se hidroliza y produce glucosa. ¿Y la glucosa es una molécula permeable a las membranas o no? Sí, es permeable a las membranas. Por lo tanto, puede ingresar al torrente sanguíneo. Entonces, tenemos desde la estructura del piruvato hasta la estructura de obtención de glucosa. ¿Correcto? Muy bien. Para transformar el oxalacetato a fosfoenol piruvato hemos usado una enzima que es la fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Entonces dice, recuerden, fosfoenol piruvato carboxiquinasa. Su expresión génica está dada por la insulina. Cuando el organismo se vuelve resistente a la insulina, ¿qué es lo que sucede? No hay control de la expresión génica. Por lo tanto, la gluconeogénesis produce glucosa. Yo tengo glucosa circulante en sangre y mi gluconeogénesis me está dando también ¿qué cosa? Glucosa. Por lo tanto, los niveles de glucosa en sangre se elevan. Y a eso lo llamamos diabetes de tipo 2. ¿Correcto? Diabetes de tipo 2. Muy bien. Entonces vamos a tener nosotros la estructura general de lo que corresponde al proceso de la gluconeogénesis. Vamos a ver nosotros que la glicólisis es el tránsito de glucosa a piruvato y la gluconeogénesis es de piruvato a glucosa. Cualquiera pensaría que es lo reversible, pero no es así. Recuerden que en la glucólisis hay reacciones que son irreversibles. Por lo tanto, su variación de energía libre de Gibbs es muy negativa.
lo que implica que las reacciones no pueden regresar a ser lo que eran originalmente. Por consecuencia, la gluconeogénesis busca rutas alternas que faciliten su regreso, ¿correcto? Vamos a tener nosotros que en la glucólisis termodinámicamente tenemos 3 reacciones irreversibles. Cuando pasamos de glucosa a glucosa 6-fosfato, irreversible. De fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6 bifosfato, irreversible. De fosfenol piruvato a piruvato, irreversibles. ¿Por qué son irreversibles? ¿O por qué tienen que ser irreversibles? Claro, tienen un solo sentido de ser irreversibles. En el caso de la glucosa sirve como un medio de regulación. Uno, por ejemplo, en la primera reacción de la primera etapa va a servir para la regulación de todo el metabolismo en sí, y en la de la tercera etapa va a servir para únicamente de la glucólisis, en el caso de enzimas. ¿Por qué son irreversibles? Porque recuerden ustedes que cuando han visto su introducción onco-bioquímica, han visto ustedes que hay diferentes rutas metabólicas. Hay rutas metabólicas en ciclo, por eso tenemos ciclo de Cole, ciclo de Krebs, ¿no? Hay rutas metabólicas que vienen en ramada, empieza una y empiezan a crecer las ramas de metabolización, y hay rutas metabólicas que son en cascada. La glicólisis es una ruta metabólica en cascada. Por consecuencia, debo asegurarme que siempre vaya hacia adelante, nunca hacia atrás. Es por eso que la primera es irreversible. ¿Por qué? Porque la glucosa es permeable a la membrana y la vuelvo ¿qué cosa? Impermeable. Para asegurarme que el camino prosiga hacia adelante. ¿Correcto? Entonces, una ruta en cascada, y las rutas en cascada siempre deben asegurarse de que el camino siempre sea hacia adelante, no hacia atrás. ¿Correcto? Entonces, vamos a tener nosotros 3 irreversibles. En la gluconeogénesis, estas reacciones son sustituidas por 3 reacciones nuevas. ¿Por qué? Porque tienen mucho, valor energético termodinámico. Para poder vencer estas reacciones necesitaría utilizar demasiada energía, mucho más de la que ya usó para la gluconeogénesis normal. Entonces, busca rutas alternas, y esas rutas alternas lo hace a través de la piruvato carboxilasa, transformando piruvato en oxalacetato. El oxalacetato a fosfenol piruvato, la fructosa 1,6 bifosfato hidrolizada a fructosa 6-fosfato, y luego esa glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfatasa en glucosa. Estas reacciones de la gluconeogénesis aseguran que ésta se desarrolle, ¿correcto? Van a asegurar que ésta se desarrolle, que son diferentes a las que encontramos nosotros en la glicólisis. Acá tenemos el proceso gluconeogénico. Tenemos el piruvato que ingresa a la célula, es carboxilado, transformado en oxalacetato. Ese oxalacetato transformado en malato, ese malato sacado fuera de la estructura, reconstituido en oxalacetato, y luego ese oxalacetato transformado en fosfenol piruvato. ¿Correcto? Para que exista el trabajo dentro de la mitocondria necesitamos un cofactor. ¿Cuál es el cofactor que necesita la piruvato carboxilasa? Es la primera enzima que transforma el piruvato en oxalacetato. La biotina, ¿correcto? Y la biotina es la vitamina B8. Uno menos. Es la vecina. Entonces vamos a tener la biotina. La biotina es un cofactor para la enzima piruvato carboxilasa. Es un cofactor para la enzima piruvato carboxilasa. Pero la piruvato carboxilasa también depende mucho de la acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es su activador alostérico, y el alosterismo es un factor de control enzimático. Ustedes ya vieron enzimas, y de aquí ya vieron todos los controles de enzimas, ¿correcto? Entonces, la piruvato carboxilasa es una enzima alostérica, ¿correcto? Y como es una enzima alostérica, tiene 2 sitios activos, ¿correcto? Tiene 2 sitios activos. Para poder trabajar necesita el impulso de ambos. Si uno no le falta, el otro simplemente no trabaja. Es como ustedes ahí sentados con una enzima alostérica, pero si les doy una patada, se van a levantar. ¿Se van a levantar o no? Sí. Lo mismo pasa con la enzima. Cuando la acetilcoenzima A
la toca, automáticamente ella se activa y empieza su trabajo. Entonces la piruvato carboxilasa es una enzima alostérica controlada por la acetilcoenzima A y requiere de un cofactor que viene a ser la vitamina B7, que viene a ser la biotina, ¿correcto? Cuando hay personas que hacen ejercicio excesivo para generar masa muscular, ¿sí, no?, y necesitan tomar proteínas, generalmente tienen la costumbre de tomar los jugos con los huevos crudos. Cogen, abren 2 o 3 huevos y los sacan al jugo y se lo toman, ¿correcto? Los huevos tienen una sustancia que se llama aditina, que se inactiva cuando yo lo cocino. Pero cuando está crudo, tiene una sustancia que se llama bitina, que es un secuestrante de biotina. ¿Qué significa? Que si está consumiendo muchos huevos crudos, los niveles de biotina en su cuerpo van a ir disminuyendo. Y si no hay biotina, ¿qué pasa con la piruvato carboxilasa? No se va a estar trabajando. Significa que esa persona, si no toma suplementos adicionales, ¿qué va a pasar con su carga energética? Va a ir disminuyendo, ¿correcto? No va a tener aporte adicional de glucosa, ¿correcto? Es por eso que se llenan de aminoácidos y de proteínas y de vitaminas. Entonces, van a tener ustedes, dice, la piruvato carboxilasa. Entonces tenemos 2 enzimas, dicen, ¿no?, que se pueden relacionar con patologías. La piruvato carboxilasa por deficiencia de biotina, dicen, ¿no?, puede no trabajar. Y luego, ¿cuál era la otra? Que vendría a ser la fosfoenol piruvato carboxiquinasa, relacionada con el tipo de diabetes de tipo 2. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien. Este grupo carboxilo, que viene a ser el dióxido de carbono, que es fijado, proviene del ácido carbónico. ¿Y el ácido carbónico dónde se forma? El ácido carboxílico, Vamos a tener dióxido de carbono. ¿De dónde viene? De la descarboxilación de los aminoácidos. ¿De dónde viene? De la ruta de pentosas que vamos a ver después. ¿De dónde viene? Del proceso de respiración. Respiro, genero CO2 de la combustión propia de las células, ¿correcto? Ese CO2 se mezcla con agua y me forma que luego se desdoble en un equilibrio y luego por equilibrio me va a generar, ¿qué me genera? Me libera la estructura del CO2 más qué, más esta estructura que se fusiona para generar. Y acá tengo el interesante, ¿sí? A él se encarga de capturar ¿quién? Se encarga de capturar la biotina. Lo traslada y lo lleva y lo deposita en la molécula para formar el oxal acetato. ¿Correcto? Para formar el oxal acetato. Muy bien. En esta zona tenemos el mayor consumo de energía, 2 ATPs y 2 GTPs. Una vez que hemos formado el fosfoenol piruvato, a través de una enolasa que requiere de magnesio, genera el 2-fosfoglicerato. El 2-fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa genera el 3-fosfoglicerato. Esta por acción de la fosfoglicerato quinasa que consume ATP en presencia de magnesio me genera el 1,3 fosfoglicerato. Y en esta zona la secuencia de la glicólisis regresa. ¿Correcto? Dice, ¿no? Vamos a tener nosotros, o es parecida. Acá no es indimos una en 2, sino juntamos 2 para formar 1. ¿Correcto? Y entonces tenemos el gliceraldehído 3-fosfato con la dihidroxicetona que me va a formar la fructosa bifosfato 1,6 a través de la fructosa bifosfato aldolasa. Entonces tenemos la fructosa 1,6 bifosfato. Esta estructura se hidroliza perdiendo un grupo fosfato por acción de la fructosa 1,6 bifosfatasa y me forma fructosa 6 fosfato. Esta por acción de una isomerasa forma glucosa 6-fosfato que se hidroliza hasta formar glucosa, que se deriva a los órganos que lo necesitan. Pero todo este sistema es un sistema que tiene control. No puede estar descontrolado, porque si no estaría trabajando constantemente el gluconeogénesis, estaríamos almacenando demasiado glucógeno, tendríamos demasiadas reservas, ¿correcto? Y por consecuencia no necesitarían comer, porque en un lapso de 3 o 4 días podrían necesitar. Vamos a trabajar entonces lo que corresponde
a las reacciones más puntuales que tiene el proceso, ¿correcto? De la conversión de piruvato a fosfenol-piruvato, vamos a tener nosotros que el piruvato captura el CO2 del bicarbonato con consumo de ATP con la piruvato carboxilasa, que necesita la presencia de biotina para realizar este proceso. Se forma el oxalacetato que consume GTP por acción de la fosfenol-piruvato carboxiquinasa para generar el fosfenol-piruvato. Y tenemos aquí en esta secuencia bicarbonato con piruvato, la biotina que activa la piruvato carboxilasa formando el oxalacetato. Luego el oxalacetato, al consumir, dice GTP, me va a liberar de la estructura nuevamente, ¿qué cosa? CO2. Ese CO2 se recircula nuevamente a esta estructura, ¿correcto? Y tenemos nosotros la secuencia para la generación de piruvato hasta oxalacetato. La carboxilación del piruvato a oxalacetato implica, dice, la realización de esta en la matriz mitocondrial a través de la piruvato carboxilasa. Esta enzima tiene una región N-terminal de 300 a 350 aminoácidos. Su dominio de captación para el ATP se encuentra en la región N-terminal y en la región C-terminal tiene el dominio de unión a la biotina. Entonces vamos a tener nosotros la estructura de la biotina y tenemos la estructura de la enzima con un terminal de lisina. A través del terminal de lisina se está uniendo a la biotina. Es un transportador de CO2 activado y está unida a la enzima a través de una cadena larga y flexible. Vamos a tener esta cadena de la piruvato carboxilasa larga y flexible, donde en la zona de la biotina que tiene la estructura nitrogenada captura la estructura del CO2. Lo lleva hacia la estructura del piruvato, suelta el CO2 y lo fija como oxalacetato. ¿Correcto? Entonces usa CO2 activado por biotina, el paso de CO2 al piruvato a través de un brazo flexible. Esta etapa está activada alostéricamente, ¿por quién? Por la acetilcoenzima A. ¿Sí? Está activada alostéricamente por la acetilcoenzima A. ¿Y por qué? ¿Por qué estará activada por la acetilcoenzima A? ¿Por qué está activada por la acetilcoenzima A? ¿Por qué? Por sitio activo, dice, ¿no? El alosterismo. ¿Por qué más? Niveles altos de acetil-CoA, ¿qué indican? ¿Qué significa niveles altos de acetil-CoA? Que tengo mucha producción energética, ya tengo lo suficiente. Por lo tanto, ¿qué hace la acetilcoenzima A? Le dice, como ya tengo suficiente energía, cierro la glucólisis y empieza a trabajar el proceso gluconeogénico. ¿Correcto? Entonces vamos a tener nosotros la activación por acetil-CoA. La carga energética alta obliga a que el oxalacetato se transforme en glucosa. Y la carga energética baja obliga a que ese oxalacetato se derive hacia el ciclo de Krebs para poder generar energía. Esta es la estructura de la enzima. Tienen ustedes la estructura, dice, del extremo terminal de lisina, la estructura de la biotina que captura el dióxido de carbono activado. Esta es la estructura biotina-lisina, esta es toda la enzima y tiene una gran flexibilidad, dice, para poder coger CO2 y liberar CO2. El piruvato ingresaba a la mitocondria, fijaba CO2, formaba oxalacetato, formaba malato y luego era expulsado para formar malato, para que ese malato forme dentro del citosol el oxalacetato, ¿correcto? A través de la piruvato carboxilasa. Entonces, enzima netamente mitocondrial, ese oxalacetato producido debe ser sacado fuera de la mitocondria. ¿Les indiqué qué lanzadera lo usa? La lanzadera malato aspartato, ¿correcto? Entonces vamos a tener nosotros que ese oxalacetato es reducido en la matriz mitocondrial por la malato deshidrogenasa, está ligada al NAT reducido. Se expulsa por la malato aspartato, una lanzadera, y una vez en el citosol el malato es reoxidado nuevamente a oxalacetato por la malato deshidrogenasa citosólica. Y luego es transformado en fosfenol piruvato por la fosfenol piruvato carboxilasa. ¿Correcto?
Acá tienen el mecanismo de la fosfenolpiruvato-quinasa. ¿Qué es lo que va a hacer? La fosfenolpiruvato-quinasa va a liberar dióxido de carbono. Reestructura a la molécula. ¿Qué es lo que está haciendo? Fijando un grupo fosfato, un PO4, dice, ¿no? Fija la estructura dentro de la estructura del enolpiruvato, generando el fosfoenolpiruvato. ¿Correcto? La conversión de fructosa 1,6 bifosfato y fructosa 6-fosfato. Vamos a tener nosotros que una vez formado el fosfoenolpiruvato es metabolizado por las enzimas de la glicólisis, pero en sentido inverso, en reacciones que son reversibles y se mantienen en equilibrio. La fructosa 1,6-fosfato se transforma en fructosa 6-fosfato a través de la fructosa 1,6 bifosfatasa, con una energía libre de Gibbs de menos 16.7 y un proceso de hidrólisis, lo que me indica que la reacción es completamente irreversible. Es catalizada entonces por 1,6 bifosfatasa. Esta enzima es una enzima que tiene control alostérico y requiere de la presencia de magnesio. Sus inhibidores son el AMP cíclico y la fructosa 2,6 bifosfato. ¿Dónde se genera la fructosa 2,6 bifosfato? Se genera en una secuencia en el tejido hepático, ¿correcto? Nos va a servir también como un control. Es activada por ATP, la fructosa 1,6 bifosfatasa, y activada también por la concentración de citrato. Tanto ATP, citrato, acetil-CoA, cuando están en cantidades muy grandes, significa que hay mucho metabolismo. Se para el catabolismo y empieza el anabolismo, ¿correcto? La formación de glucosa. La fructosa 6-fosfato se convierte rápidamente en glucosa 6-fosfato. Esta glucosa 6-fosfato debería ir de frente a ser almacenada en la síntesis de glucógeno. Pero si algún tejido lo necesita, debemos liberarlo como glucosa libre. La glucosa 6-fosfato no puede ser difundida a través de las células. Para poder ser transformada en glucosa requiere de la glucosa 6-fosfatasa, que lo tenemos nosotros en la membrana del retículo endoplasmático. Entonces, a través de transportadores, la glucosa 6-fosfato es hidrolizada y transformada en glucosa. Y transportadores específicos van a hacer que esta glucosa salga y se distribuya a través de la sangre. La glucosa 6-fosfatasa se encuentra presente en tejidos cuya función sea mantener los niveles de glucosa en sangre, como el hígado y el riñón. Pero hay algunos textos que dicen que se encuentra glucosa 6-fosfatasa en estructuras como el páncreas, pero lo encontramos en cantidades más reducidas o sin funcionalidad específica. Para la formación de glucosa, la glucosa 6-fosfato se acerca a la membrana del retículo que contiene la glucosa 6-fosfatasa para ser hidrolizada y la glucosa libre es transportada hacia el citosol y luego hacia el torrente sanguíneo. Esta glucosa 6-fosfatasa requiere la presencia de una proteína estabilizadora, que es la proteína SP. Y esa proteína estabilizadora requiere la presencia de iones calcio. Significa que en ausencia de calcio no hay trabajo de la glucosa 6-fosfatasa. Por consecuencia, no puedo hacer uso de la glucosa que se genera por gluconeogénesis. El balance global. Si vemos la estequiometría de la gluconeogénesis, vamos a ver que se consumen de la gluconeogénesis se consumen 2 piruvatos, 4 ATPs, 2 GTPs. En suma, 6 moléculas altamente energéticas. Si vemos el balance simplemente de la glucólisis, ¿cuántas moléculas energéticas se consumen? Se consumen 2 ATPs, ¿correcto? ¿Se consumen 2 ATPs más qué? Moléculas energéticas de la glucólisis. Solo se consumen 2 ATPs, ¿correcto? Y produce 4, ¿no es cierto? Por consecuencia de 2. Entonces, vamos a tener nosotros 2 ATPs. Si comparamos el gasto energético de la gluconeogénesis con la glucosa, vamos a ver que la gluconeogénesis requiere 2 ATPs y 2 GTPs adicionales. Tiene un gasto energético bastante alto. Pero, sin embargo, dice, es relativamente importante y funcional y el gasto energético pasa a ser secundario. ¿Por qué razón? Porque
porque la gluconeogénesis va a proveer de glucosa en etapas en las cuales el organismo no dispone de eso, ¿correcto? Si vemos acá nos dice que para convertir una reacción energéticamente desfavorable, como la reacción inversa de la glicólisis, en este caso, yo necesito suministrar ¿cuánto? 20 kilocalorías por mol, un gasto muy alto. Sin embargo, en la gluconeogénesis observamos que ¿cuánto de energía libre de Gibbs? -9. Por lo tanto, si vemos el balance termodinámico, la gluconeogénesis resulta, dice, rentable en función porque a la aquí hay, glucosa, o sea, a la glucosa. H2 ¿Correcto? B. La regulación de la Pasa gluconeogénesis el y hidrógeno. glicólisis. Solo porque pasa Ambas el hidrógeno. rutas Aquí están sí se directamente hace coordinadas. Cuando una funciona, la otra no está funcionando, ¿correcto? Ambas rutas se controlan, dice, coordinadamente. Ambas son altamente exergónicas porque consumen y liberan energía. Y podrían estar funcionando al mismo tiempo con un resultado final de consumo de 2 ATPs y 2 GTPs para cada ciclo de reacción. El sistema de control va a depender mucho de la cantidad que tengamos de metabolitos y va a depender mucho de la actividad que tienen estos metabolitos. De las enzimas características de cada ruta depende también el control, dice, activo y simultáneo, tanto de gluconeogénesis como de glicólisis. Sin embargo, la velocidad de la glicólisis está controlada estrictamente por la concentración de glucosa. ¿Quién dice necesitas hacer glicólisis? ¿Quién les dice que necesitan hacer glicólisis? ¿Quién les dice hay mucha glucosa en tu cuerpo? Empieza a hacer glicólisis para que entre a la cadena, al ciclo de Krebs. ¿Quién lo hace? La insulina, ¿correcto? La insulina. Entonces, automáticamente dice niveles altos de glucosa, surge el control hormonal. La insulina me avisa y empieza, dice, la captura de glucosa. ¿Qué es lo que hace la insulina en la célula? ¿Qué es lo que hace la insulina en la célula para que esta capture glucosa? ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que hace? La insulina aterriza en la zona de señalización de la célula. ¿Qué es lo que hace la insulina? Toca el receptor de la célula. Una vez que tocó el receptor de la célula, ¿qué es lo que hace? Hay una señal, dice, de fosforilación que va a activar ¿a quién? Al GLUT. ¿A qué GLUT? ¿Cuál es el más abundante para el glucosa? El GLUT 4. Activa el GLUT 4 que atrapa la glucosa y la coloca dentro de la célula, ¿correcto? Es por eso que un paciente con diabetes de tipo 2 es resistente a la insulina porque sus receptores están dañados. No hay señalización, no se captura glucosa, ¿correcto? La velocidad de la gluconeogénesis está controlada por la concentración de lactato y otros precursores. Entonces va a depender de cuánto metabolito tengo y qué tipo de metabolito es el que tengo, ¿correcto? Para empezar el proceso de gluconeogénesis. Acá tenemos el control, dice, en 2 etapas específicas de la gluconeogénesis. Estas 2 etapas mandan el control tanto de glicólisis como de gluconeogénesis y regulan las 2 rutas. Si vemos en el extremo de la glicólisis, vamos a ver nosotros que tenemos una enzima que transforma la fructosa 6-fosfatasa en fructosa 1,6 bifosfatasa. Y esa enzima es la fosfofructoquinasa. Esa enzima ve favorecido su trabajo cuando hay gran cantidad de fructosa 2,6 bifosfato. Entonces, cuando hay gran cantidad de fructosa 2,6 bifosfato, se activa la fosfofructoquinasa y se inhibe la fructosa 1,6 bifosfato. Por lo tanto, ¿hay gluconeogénesis? No. Si tengo AMP cíclico abundante, dice, favorece a la fosfofructoquinasa e inhibe a la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Cuándo tenemos AMP cíclico abundante? Cuando necesitamos energía. Cuando las reservas o la cantidad, dice, de generación de ATP está baja, por ejemplo en las noches. Cuando voy a dormir, dice, no. ¿Qué es lo que sucede? El glucagón activa la cadena de señalización de AMP cíclico. Se activan las quinasas, dice, no, especialmente la quinasa A. Y entonces se incrementan los niveles de AMP cíclico.
Ese AMP cíclico activa la fosfofructoquinasa e inhibe a la fructosa 1,6 bifosfato. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Ejemplo de óxido reductasa, proteinoperotasas, son oxidasas, catalasas y óxido. Altas concentraciones de AMP cíclico les va a indicar que no hay ATP. Entonces debe continuar el proceso glucolítico. Bajas concentraciones de ATP, bajas concentraciones de citrato, dice no. Estas concentraciones bajas favorecen el proceso de la glucólisis. Pero si esto se eleva, tengo mucho ATP, mucho citrato, ¿qué pasa con la fosfofructoquinasa? Se inhibe y se activa la fructosa 1,6 bifosfatasa y por lo tanto el proceso glucolítico está trabajando. Entonces, este es el sistema de control que tenemos acá. Si tengo fructosa 1,6 bifosfato, se va a transformar en fructosa 6-fosfato si la concentración de citrato es muy alta. Si tengo mucho citrato, significa que hay muchos metabolitos energéticos para poder trabajar, porque la concentración de citrato es un indicativo del estatus del ciclo de Krebs. Si tengo mucho citrato, significa que el ciclo de Krebs ha trabajado muy bien y ha generado muchos metabolitos con los que puedo trabajar. Dime, amor. ¿La glucogénesis solo lo hacen las células del hígado o cualquier tipo de células? La gluconeogénesis se desarrolla en el hígado la mayor cantidad. Puede trabajarse en el riñón y hay algunos libros inclusive que dicen que se trabajan en las microvellosidades intestinales, pero que no tiene importancia. Sobre el hígado, 90% en hígado. ¿Por qué 90% en hígado? Por una razón fundamental. En el hígado se almacena ¿qué cosa? El glucógeno. ¿Sí? ¿En qué estaba? Dime Claro, si aumenta el AMP cíclico significa que hay ausencia de moléculas energéticas. ¿Por qué? Porque el AMP se transforma en ADP y el ADP en ATP. ¿Correcto? No hay en esta secuencia. ¿Correcto? Tenemos la fructosa 1,6 bifosfato, les decía, y la concentración de citrato es un indicador del estatus del ciclo de Krebs. Si hay mucho citrato, hay mucha producción de energía. Por lo tanto, el AMP cíclico está reducido y está reducida la concentración de fructosa 2,6 bifosfato. Vamos a ver más adelante que la fructosa 2,6 bifosfato se genera en tejido hepático y tiene dos sitios activos y un solo centro de control, pero estos dos sitios están dentro de una misma proteína, ¿correcto? Esta es la primera etapa de control. La segunda etapa de control que tienen ustedes es de fosfoenol piruvato a piruvato. Cuando tenemos, dice, fructosa 1,6 bifosfato en cantidades grandes, eso motiva al trabajo de la piruvato quinasa. Tengo ATP reducido, trabaja la piruvato quinasa. Tengo alanina en cantidades pequeñas, trabaja piruvato quinasa. ¿Por qué? Porque el ATP, dice, está reducido, necesito energía. Por consecuencia, debo impulsar la glucólisis para que el ciclo de Krebs empiece a generar más ATP. Cantidades pequeñas de alanina. La alanina es un precursor para la gluconeogénesis. Si hay mucho, la gluconeogénesis se potencia, pero si hay poco, está favorecida la glucólisis. Para el caso de esta etapa, el piruvato, a través de la piruvato carboxilasa, se transforma en oxalacetato, pero necesita la presencia de cantidades altas de acetilcoenzima A. Ya dijimos que el acetil-CoA era un activador de la enzima. Las cantidades pequeñas de ADP favorecen este proceso. Si hay cantidades altas de ADP, significa que están siendo sintetizadas moléculas energéticas. Por consecuencia, no tendría que estar desarrollando este proceso. Las bajas concentraciones de ADP también dice favorecen el trabajo de la fosfoenol piruvato carboxilasa para transformarse en fosfoenol piruvato y continuar la cadena hasta la generación de glucosa. Entonces tenemos la glucólisis y tenemos la gluconeogénesis.
Cuando una está activada, la otra está inactivada. ¿Correcto? La regulación lo tienen acá descrita etapa por etapa, lo que les acabo de decir. Tienen ustedes la presencia de los metabolitos, tanto para glicólisis como para gluconeogénesis. Cuando el nivel de AMP dice carga energética baja, necesita síntesis de ATP, se programa la glicólisis. Cuando el nivel bajo de la relación de AMP a citrato, la carga energética es alta, se desconecta la glicólisis y se conecta la gluconeogénesis. Ambas enzimas, tanto la fosfofructoquinasa como la fructosa 1,6 bifosfatasa, son, dice, enzimas reguladas en el hígado. Son reguladas por los niveles de las moléculas señalizadoras, como la fructosa 2,6 bifosfato, cuyos niveles son bajos en el ayuno y altos en la alimentación, debido a efectos antagonistas entre insulina y glucagón. Dice, la 2,6 bifosfato es alta en la alimentación. He comido, está muy alta. Por consecuencia, ¿se favorece quién? La glicólisis. En la noche, después de las 8, como ya cenaron, a las 10 se van a dormir y no hay comida. ¿Correcto? Por lo tanto, dice, bajos, estamos prácticamente en ayuno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se inactiva la fructosa 2,6 bifosfato y se activa la fructosa 1,6 bifosfatasa y damos origen a la gluconeogénesis para mantener la cantidad de glucosa en el cerebro mientras dormimos y podamos amanecer bien. ¿Correcto? Debido a efectos antagonistas entonces entre el control hormonal que ejerce la insulina y el glucagón. La fructosa 2,6 bifosfato, que es la que se genera en tejido hepático, tiene un activador alostérico, dice, en la fosfofructoquinasa y un inhibidor alostérico en la fructosa 1,6 bifosfatasa. Entonces tiene dos trabajos, dice, ¿no? Activa y causa inhibición, ¿correcto? Si lo vemos en este circuito, dice, ¿no? Vamos a observar nosotros que tanto la estructura de la PFK2, ¿qué enzima es? Fosfofructoquinasa 2, y la enzima fructosa bifosfatasa 2 se encuentran presentes en una misma proteína. Esa proteína tiene un centro regulador y a los extremos de esos centros reguladores es quinasa y fosfatasa. Entonces tiene a las dos en la misma estructura. Por consecuencia, como tiene a las dos en la misma estructura, la señalización de una es el cierre de la otra. ¿Correcto? Entonces vamos a tener, si tenemos glucosa abundante, automáticamente se bloquea la fructosa bifosfatasa 2 y empieza a trabajar la fosfofructoquinasa 2, fijando, dice, fósforo y generando fructosa 2,6 bifosfato. Si aumenta la fructosa 2,6 bifosfato, entonces favorece a la glucólisis, ¿correcto? Favorece a la glucólisis. Cuando no tenemos presencia de glucosa, entonces se bloquea la fosfofructoquinasa 2 y empieza a hacer su trabajo la fructosa bifosfatasa 2. ¿Qué es lo que va a hacer? La estructura, dice, al encontrar deficiencia de fosfo, ¿qué? Va a encontrar deficiencia, por lo tanto, ¿hay ausencia de qué? De fructosa 2,6 bifosfato. Entonces, deja de favorecer a la glucólisis y se favorece la gluconeogénesis. ¿Correcto? Entonces, la cantidad de glucosa es la que me va a decir cuál de las dos está trabajando. ¿Correcto? Ejerce un control por concentración de sustrato. La regulación de la conversión de fosfenol piruvato a piruvato, que es la segunda etapa. Vimos nosotros que fructosa 1,6 bifosfato activa la piruvatoquinasa y en todo caso inhibe a estas dos enzimas. Y cuando estas se encuentran en cantidades pequeñas y hay cantidades altas del tipo de enzima A, se favorece la gluconeogénesis. Vamos a tener dos hormonas que hacen la regulación del control hormonal, tanto de la glucólisis como de la gluconeogénesis, y encontramos nosotros ahí que ejercen función de control a través de la expresión génica que tienen.
La expresión génica implica la producción de las enzimas, ¿correcto? La insulina aumenta, dice, después de la ingesta de alimentos y estimula la expresión de la fosfofructoquinasa piruvato. La quinasa y la enzima bifuncional fosfofructoquinasa 2 y fructosa bifosfatasa 2, ¿correcto? Significa, por ejemplo, que si la célula se vuelve insensible a la insulina, ¿qué va a pasar con la expresión génica de estas enzimas? No se van a dar, ¿correcto? No se van a dar. En el glucagón, dice, aumenta en el ayuno e inhibe la expresión de la fosfofructoquinasa piruvato, de la quinasa, de la enzima bifuncional PFK2 y BFB-pasa 2, ¿no? Fructosa bifosfatasa 2. Me duele la garganta de estar nombrando. Estimula, por eso es que en bioquímica se usan códigos, ¿no? Ustedes detrás de los libros de bioquímica van a encontrar códigos, P, bio, son códigos, con letras. Entonces, estimula la expresión de la fosfenol piruvato carboxiquinasa y la fructosa 1,6 bifosfatasa. Este control sobre la expresión génica es lento. No se puede dar en horas, se puede dar en días. En cambio, el control alostérico de una enzima se da en cuestión de segundos o minutos. Por ejemplo, para procesar glucosa y generar glucosa 6-fosfato hay dos enzimas. ¿Cuáles son? La exoquinasa y la glucoquinasa. Dice, ¿no? La exoquinasa, que está distribuida, y la glucoquinasa, hígado y páncreas, ¿no? Hígado y páncreas, ¿correcto? Y responden a estímulo alostérico, responden a la concentración de glucosa, ¿correcto? Dentro de la ruta de la gluconeogénesis encontramos algunos ciclos que tienen trabajo individual o tienen importancia relativa individual. Tenemos este ciclo aislado, por ejemplo, en esta pareja de reacciones, donde la fructosa 1,6 bifosfato se transforma en fructosa 6-fosfato y viceversa, a través de enzimas como la fosfofructoquinasa 1 y la fructosa 1,6 bifosfatasa. Estos ciclos, que se pueden dar de forma continua, se llaman ciclos de sustrato. Antiguamente los ciclos de sustrato se consideraban malignos para el organismo. ¿Por qué razón? Porque si no existe un control de los ciclos de sustrato, se generan muchas moléculas energéticas. Y al haber mucha energía, la temperatura corporal empieza a subir y alcanza niveles de 44 grados Celsius. Por lo tanto, los tejidos se deterioran, ¿correcto? Esa es una partecita que explica la combustión instantánea. Entonces, antiguamente se creían malignos. En la actualidad se han hecho los estudios de algunos de estos ciclos de sustrato y se ha logrado determinar que son amplificadores de muchas reacciones bioquímicas, ¿correcto? Es decir, ¿qué hacen? En lugar de disminuir potencia en algunas reacciones bioquímicas, hacen que se desarrollen más rápido y con menor gasto energético. Tienen acá, por ejemplo, dice un flujo neto en esta reacción de 100 y en esta reacción de 120. Pero yo puedo tener con amplificación de los ciclos de sustrato un gasto de 100 en esta reacción y con amplificación 90. Mi flujo neto sería de 10. Lo mismo en la reacción que tenemos en la parte inferior, 120, pero podría ser con amplificación. Y voy a tener nosotros un flujo neto de 48 con una ganancia de 380%. Es decir, vuelve más eficiente algunos aspectos o fragmentos de las rutas metabólicas, ¿correcto? Las relaciones intercelulares, ya lo vimos nosotros con el lactato, dijimos que el lactato se genera en músculo, va hacia el hígado, se transforma en piruvato para ingresar a otras rutas metabólicas. Tenemos el ciclo de Cori, en el músculo, la glucosa a través de la glicólisis se transforma al final en lactato, y luego ese lactato al torrente sanguíneo para ser transformado en piruvato, y ese piruvato tiene diferentes destinos. Para nuestro caso el día de hoy, ese piruvato se destina a la formación de glucosa, ¿correcto? Tienen otra gráfica para el ciclo de Cori. Tenemos la glucosa alanina. En el músculo existe transaminaciones, igual que en el hígado, dice, ¿no? Y esas transaminaciones van a transformar a los aminoácidos en cetoácidos y a los cetoácidos en aminoácidos, dependiendo de la necesidad. En la transaminación del piruvato se produce alanina que viaja al hígado. En el hígado, esa alanina se transforma en piruvato que va directo a la gluconeogénesis. Y se produce glucosa que se libera al torrente
sanguíneo. En lo que se refiere a transaminaciones, lo vamos a trabajar con más detalle cuando veamos catabolismo de proteínas y anabolismo de proteínas, ¿correcto? Todos los tejidos en nuestro organismo están perfectamente coordinados para disponer de la energía que genera la glicólisis, para disponer de la glucosa que genera la gluconeogénesis. Entonces, vamos a tener, si necesito glucosa, esta viaja hacia el torrente sanguíneo. Si voy a tener glucosa circulante, ingresa dentro de la célula para ser transformada en las diferentes rutas metabólicas. El lactato del músculo ingresa, dice, al torrente sanguíneo, va hacia el hígado, se transforma en piruvato para ser dispuesto para trabajo metabólico de diferentes rutas, en este caso para la gluconeogénesis. La ingesta de alcohol inhibe la gluconeogénesis. Cuando nosotros tomamos alcohol, el alcohol es degradado por una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa. Al suceder esto, se genera mucho NAD reducido. Y vamos a tener nosotros que ese NAD reducido en el citosol va a generar un problema para la gluconeogénesis hepática. Fuerza el equilibrio de la reacción del lactato deshidrogenasa hacia la formación del lactato. Es decir, el piruvato ya no se transformaría, el lactato carbón ya no se transformaría en piruvato, sino que vamos a tener altas concentraciones de lactato. Y dijimos que el lactato es un punto muerto en el metabolismo, ¿correcto? Bien, vamos a ver la ruta de pentosas. Ayúdenme, en serio, pero ya no da más. No, me ha costado. La ruta de pentosas es una de las rutas más hermosas que existe dentro de la bioquímica. La ruta de pentosas en fosfato es una de las rutas más versátiles. ¿Por qué razón? Porque funciona por necesidad, ¿correcto? Se regula por concentraciones. Me genera diferentes metabolitos para diferentes procesos. Y cuando no necesito, se detiene. Es la mejor ruta, la más bonita. Nos vamos a ver la ruta de las pentosas. ¿Qué es la ruta de las pentosas? Es una ruta metabólica que usa glucosa para la generación de NAD fosforilado hidrogenado y de ribosa. ¿No? Necesito NADPH y necesito ribosa. ¿Qué significan las siglas NADPH? Nicotín, adenil, dinucleótido, fosfato, hidrogenado. ¿Correcto? Entonces tenemos nosotros la estructura de este nucleótido. ¿Y para qué necesito ese nucleótido? ¿Para qué necesitaremos al NADPH? Lo necesitamos para, primero, producir ácidos grasos. Lo necesito para la biosíntesis de ácidos grasos. Y lo necesito para reducir mi glutatión. ¿Qué es el glutatión? El glutatión es un tripéptido. ¿Qué significa? Está formado por tres. El glutatión es el principal antioxidante que tiene el cuerpo. ¿Correcto? Es el principal antioxidante. ¿Dónde lo encontramos en cantidades grandes? En los eritrocitos. ¿Por qué? Recuerden que el eritrocito está indefenso. En el eritrocito ingresa oxígeno. En el eritrocito se generan muchas especies ceros. ¿Qué son las especies ceros? ¿Qué son las especies ceros? ¿Qué son los ceros? Los ceros no, sino los eros. Son especies reactivas de oxígeno. Y las especies reactivas de oxígeno se generan de los peróxidos. Y cuando tenemos especies reactivas de oxígeno se generan radicales. Y los radicales dañan la permeabilidad de la célula. Y al dañar la permeabilidad de la célula muere. Por lo tanto, en ausencia de el glutatión no podría defender al eritrocito. Por lo tanto, ¿qué le pasaría? Se emboliza. ¿Correcto? Se destruye. Vamos a ver nosotros aquí una enzima relacionada con eso, ¿sí? Ustedes ya han visto un trabajo en seminario. Y como yo me imagino que su seminario es bien acucioso, van hasta el fondo de la
al raíz de la enfermedad. Ustedes han trabajado un seminario que se refiere a anemia falciforme. ¿Correcto? Sí. Han trabajado un seminario de anemia falciforme. ¿Cómo se da la anemia falciforme? Exacto, por eso. Ya, se da porque el eritrocito se deformó, generó los corpúsculos de Heinz, ya, ¿qué más? Más adentro. ¿Por qué más? Porque hay una mala codificación genética, hay un cambio de un amino ácido, ¿correcto? Muy bien, ¿sí? ¿Podemos tener anemia falciforme cualquiera de nosotros? ¿Podemos o no podemos? Sí. Podría ser, sino que no lo expreso, ¿correcto? ¿Cuándo podría yo darme cuenta que de repente tengo anemia falciforme? Vamos a poner que a todos lo llevamos a Ticlio. Ticlio es la zona más alta del Perú. ¿Y entonces qué va a pasar? Todos los síntomas de anemia falciforme se van a manifestar, ¿correcto? En ese momento. ¿Por qué razón? Porque hay ausencia de oxígeno, ¿correcto? Recién ahí se va a manifestar. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo se va a relacionar esto de cierta forma parecida a la anemia falciforme. Y la ribosa que se va a producir acá va a servir ¿para qué? ¿Para qué va a servir la ribosa? ¿Para qué sirve la ribosa? ¿Para qué sirve? Ese es el ribosoma. Para sintetizar ácidos, primero para sintetizar nucleótidos, y luego para la síntesis de ácidos nucleicos, ¿correcto? Entonces tenemos dos estructuras que se van a derivar de las pentosas, ¿correcto? ¿Dónde se desarrolla? En el citosol de las células. Ahí voy a encontrar la ruta de pentosas. ¿En qué tejido se produce? En el tejido adiposo, en los glóbulos rojos, en el hígado y en la corteza suprarrenal, ¿correcto? No produce ni consume ATP y se desarrolla en dos fases muy claras. Una fase oxidativa y no oxidativa. Una irreversible y una reversible. Dice, en una fase oxidativa que genera NADPH y es irreversible. En una fase no oxidativa donde genera pentosa fosfato y es reversible. ¿Por qué les digo que funciona a discreción? Muy fácil. Mi cuerpo necesita mucho NADPH. Necesita mucho. ¿Qué es lo que hace? Cierra la fase no oxidativa y se concentra solamente en la oxidativa. Mi cuerpo no quiere mucho NADPH, necesita ribosa para poder generar nucleótidos. ¿Qué es lo que hace? Continúa la cadena hasta la generación ¿de qué? De pentosas. Prioriza la producción de pentosas. Y fíjense, esta ruta es tan inteligente que ella solita se abastece de glucosa. Al final va a generar fructosa 6-fosfato que la recircula a hacer glucosa 6-fosfato, según la necesidad, ¿correcto? El NADPH entonces sirve para la síntesis de ácidos grasos y esteroides y para regenerar el glutatión. La ribosa sirve para la formación de pentosas que luego se convertirán en ácidos nucleicos. La fase oxidativa empieza con la captura de 3 moléculas de glucosa 6-fosfato. Esas 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, obviamente que vienen de la glucosa, que la fosforilizó una exoquinasa o una glucoquinasa. Esa glucosa 6-fosfato, dice, ahora todo es por 3, ¿sí? Porque entran 3 moléculas. Esa glucosa 6-fosfato, dice, es automáticamente oxidada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y transformada en la estructura de una 6-fosfogluconolactona. Esa estructura de 6-fosfogluconolactona posteriormente es hidrolizada por la 6-fosfogluconato lactonasa o en algunos libros simplemente lactonasa, ¿no? Y transformada en 6-fosfogluconato. Ese 6-fosfogluconato, dice, es oxidado y transformado por la 6-fosfato-gluconato deshidrogenasa, liberando dióxido de carbono, generando ribosa 5-fosfato. Ribulosa. La primera que era oxidación generando ribulosa 5-fosfato. Y si digo ribulosa,
¿Qué cosa es? ¿Una cetona o un aldehído? Es una cetona. Todas las ulosas son cetonas, ¿correcto? Entonces digo, ribulosa 5-fosfato. Aquí terminó la fase oxidativa. ¿Qué cosa es lo que genera la fase oxidativa? Precursores que me van a servir para la síntesis de ácidos grasos, ¿correcto? ¿Y para qué me sirve sintetizar ácidos grasos? Para generar glutatión. ¿Para qué? Para generar glutatión. ¿Para generar glutatión? No. Para la confección de los neurotransmisores, ¿correcto? Para la formación de hormonas u otros tipos de moléculas, ¿correcto? Muy bien, hasta aquí acabó la fase oxidativa. En la fase no oxidativa, la ribulosa 5-fosfato, salud, por acción de una isomerasa y una epimerasa, me va a generar, por acción de la isomerasa, la fosfopentosa isomerasa, la ribosa 5-fosfato. Y por acción de la fosfopentosa epimerasa, me forma celulosa 5-fosfato, 2 moléculas, ¿correcto? 2 moléculas de celulosa 5-fosfato. Luego, por acción de una transcetolasa, me va a generar la estructura del gliceraldehído 3-fosfato y una cedoheptulosa 7-fosfato. Luego, por acción de una transaldolasa, el gliceraldehído 3-fosfato y la cedoheptulosa 7-fosfato forman eritrosa 4-fosfato y fructosa 6-fosfato. Luego, esa eritrosa 4-fosfato y celulosa 5-fosfato me van a formar la estructura de la fructosa 6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La enzima que trabaja acá es una transcetolasa. Las transcetolasas transfieren grupos completos de grupos cetónicos y las transcendolasas grupos completos de aldehídos, ¿correcto? Muy bien. Fíjense. La estructura de la fructosa 6-fosfato, estas dos fructosas 6-fosfato, pueden realimentar y transformarse en glucosa 6-fosfato. Por lo tanto, mantiene el circuito de la ruta de pentosas. ¿Y por qué debo mantener el circuito? Porque necesito NADPH, ¿correcto? El gliceraldehído formado en estas secuencias, si es que no necesito la ruta de pentosas, puede alimentar la ruta de la glucólisis o la ruta de la gluconeogénesis, ¿correcto? Muy bien. Acá tienen descrito en fórmulas, tienen las etapas en fórmulas que las pueden desarrollar ustedes. Las rutas que necesitan NAD, ¿sí? Claro, porque ya les di el descrito en letras, ustedes lo pueden verificar en fórmulas, ¿correcto? Es lo mismo, solo que en la formulación. Necesitamos el NAD hidrogenado para la biosíntesis de ácidos grasos, para la biosíntesis de colesterol, de neurotransmisores y de nucleótidos. Y para desintoxicar a los glóbulos rojos, en este caso a través del glutatión, dice oxidado. El citocromo P450 también necesita ser reducido porque es oxidado en la cadena respiratoria celular. Y encargado de reducirlos viene a ser el NAD. En el aspecto clínico, la insuficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa provoca anemia hemolítica. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque al no existir glucosa 6-fosfato, al no existir glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, ¿qué es lo que sucede? No hay formación de nada. Por lo tanto, no hay quien reduzca el glutatión. Y por consecuencia, los glóbulos tienden a morir o a hemolizarse. ¿Correcto? Tienen las rutas de control, ¿sí? Las rutas de control que están divididas en 4 etapas según la necesidad del organismo. Si requiero NAD reducido, priorizo la fase oxidativa. Si requiero metabolitos para glucólisis o gluconeogénesis, priorizo la producción de fructosa 6-fosfato y de gliceraldehído 3-fosfato. Si quiero pentosas, priorizo la formación de ribosas. ¿Correcto? Entonces, van a tener 4 etapas de control que están bien descritas en las rutas de control, ¿sí? Tienen ustedes el control de las pentosas y deciden cada una de las secuencias según la necesidad, dice, que tengan ustedes de regulación. Acá tienen una descripción de cómo trabaja el glutatión contra los radicales libres
para poder regenerarlo y evitar la muerte de los glóbulos rojos. ¿Correcto? Muy bien, jóvenes. Hasta ahí el examen.